De hecho, en mi vida el haber subido el Everest por primera vez un 27 de mayo, que era jueves de 1999, sin oxígeno, ese fue un proyecto deportivo en el que yo sí puedo decir tuve un antes y un después en mi proceso deportivo como montañista. Porque era la primera vez que me enfrentaba a una montaña en esas condiciones, de esa altitud, por lo cual tuve que encararlo de una manera ya profesional, porque hasta antes las montañas que había subido las había subido de una manera amateur, obviamente con responsabilidad, con dedicación, pero cuando me propuse el Everest sin oxígeno, por el hecho de que sea sin oxígeno, estuve absolutamente claro que tenía que hacerlo embarcado en un proceso de atleta de alto rendimiento. Entonces, por esta razón, le busqué a mi amigo querido, al doctor Oscar Concha Zambrano, y él diseñó todo un plan de entrenamiento en el que yo nunca había antes tenía idea cómo funcionaba esto, en el tema de la manera de comer, de descansar, del ácido láctico, del VO2 máximo. Yo no tenía idea de estas cosas. Y claro, me tuve que rediseñar y marcarme en esta propuesta, porque el Everest sin oxígeno es un proyecto de alto rendimiento. Entonces el proceso fue entrenar 3 años, subiendo una montaña de 7000 en el 96 y luego 2 8000 en el 97 y en el 98. Y en el 99, gracias a Dios, llegué a la cima del Everest sin oxígeno suplementario. ¿Por qué ese antecedente? Porque todos estos 3 años de entrenamiento me permiten descubrirme unas bondades físicas que antes yo no sabía que tenía. Este es el gran regalo que yo recibo como premio de embarcarme en este proyecto de subir sin oxígeno. Entonces, para mí, claro, es una gratitud lindísima con la vida, con mi cuerpo, con mis condiciones físicas, de saber cómo me fue en el Everest sin oxígeno, comparándome con mis otros colegas que estaban con oxígeno y con mis otros colegas que estaban sin oxígeno también. Entonces, este sí, para mí, aunque sea un lugar común, es como que wow, o sea, qué bueno saber estas condiciones. Y por esa razón, el año 2000 me propongo subir el K2, una montaña que ni de lejos me lo había pensado antes, porque es una montaña de mucho respeto, de mucho miedo, pero solamente después del Everest es que pienso, entonces sí puedo pensar en el K2. Y gracias a Dios hubo el K2 del 31 de julio del año 2000, también sin oxígeno. Y entonces, después de que ya subo 3 8000, el Manaslu, el Broad, el Everest y el K2, y subo a año seguido, me va bien, logro las cumbres de año seguido. Entonces, también entiendo que gracias a Dios tengo una conexión extraordinaria con la montaña, lo cual me permite, porque hay muchas variables que uno no maneja, lo cual me permite llegar a la cumbre cada vez que me planteo. Agradecimiento a Dios y a la vida. Y entonces ahí es que arranco con el proyecto de los 14 8000. Pero el tema es que al revisar en mi cronología van a ver que el año 2001 yo vuelvo a subir el Everest por segunda vez sin oxígeno. Por el otro lado, ¿verdad? Por el lado nepalí, porque la primera vez subí por el lado tibetano. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre, cuando me ilusioné desde niño y después ya de adulto, en mi proyecto de subir al Everest, la idea que yo tenía era siempre subir por el lado sur, por el lado nepalí, por donde se ve la película. La película está referida por el lado sur. Pero por condiciones económicas me vi obligado a subir por el lado norte. Entonces me quedé con ilusión, tengo que decirlo, con pena de no haber subido por el lado sur. Gracias a Dios, en el año 2000 las circunstancias económicas cambian, porque ya tengo auspiciantes, porque ya conocen mi nombre. Entonces digo, ¿por qué quedarme con la ilusión de subirme al Everest por el lado sur? Porque quiero recorrer el camino de sus primeros conquistadores, Edmund Hillary y Tenzin Norgay. Entonces digo, esta es la opción. Así que digo, bueno, nos vamos a repetir el Everest sin oxígeno. Y me vuelvo a subir el Everest sin oxígeno y llego a la cumbre el 23 de mayo a las 11 de la mañana, 11 y cuarto de la mañana del año 2001. Vuelvo a subir un 8000, el más grande del mundo. Me sale a la primera, mis condiciones, gracias a Dios, físicas son extraordinarias. Y entonces recibo la confirmación de que puedo pensar en el tema de los 14 8000. Entonces ahí me embarco en los 14 8000, termino mi último 8000 en el año 2008 con la cima del Dhaulagiri. Es un momento muy emotivo en mi vida, muy emocionante, porque es una carrera lindísima este proyecto. Y después de terminar el proyecto ya tenía en mente qué es lo que vendría después, que era el proyecto Somos de Ecuador.
El proyecto Somos Ecuador ha tenido un objetivo fundamental, que es compartir lo que yo he aprendido en las montañas. Yo estoy convencido que el ser humano, después de que aprende o que logra, el siguiente paso es entregar y el siguiente paso es compartir. Entonces armé un grupo de chicos jóvenes ecuatorianos, uno de ellos cuando comenzó tenía 19 años, Esteban Mena, para ir escalando con estos chicos montañas en el mundo y de paso yo irles pasando esta información. Y uno de los principales objetivos que me puse es que un equipo de ecuatorianos jóvenes llegara al Everest sin oxígeno. Y gracias a Dios lo logramos en el 2012. Esteban Mena ahí tenía 23 años, jovencito. Chapico Cáceres, un chico cuencano, 30 años. Osvaldo Freire y la Carlita Pérez, que llegó a 8.650. Hoy, Dios mediante, se está preparando para volver el próximo año. Entonces este para mí fue como un primer epílogo extraordinario de un proyecto para que unos chicos ecuatorianos estén también en el Everest sin oxígeno, amén de las otras escaladas que hemos hecho y que seguiremos haciendo. Entonces más o menos ese es un contexto de lo que ha sido mi proyecto deportivo. Es que nunca me planteé eso, porque la primera montaña que... La primera montaña que me cautivó fue el Tungurahua, porque yo soy ambateño. Entonces yo le vi una tarde despejadísimo al Tungurahua. Yo era pequeñito, tenía 8 años. Y me cautivó la presencia de la montaña, lo bello que era la montaña. Y entonces me hice 2 preguntas. ¿Qué se sentirá estar ahí? ¿Y cómo será posible estar ahí? Entonces me pregunté, ¿qué se sentirá estar ahí? Ni siquiera me planteé el tema de la cima, sino en el escenario de la montaña. Y luego a mi mami le dije, mami, ¿cómo se llaman las montañas, las personas que suben montañas? Y me dijo, andinistas. Entonces le dije, preséntame uno. Y luego unos días después me presentó un montañista y le hice muchas preguntas. ¿Cómo es la nieve? ¿Cómo subes? ¿A qué hora sales? ¿Cómo es el frío? Y también me imagino que le pregunté qué se siente cuando llegas a la cima. Pero para mí mi concepto siempre ha sido estar en la montaña. Y claro, cuando uno es montañista, como parte de ese estar en la montaña, también quiere estar en la cima. Ese es un valor agregado. No sé para el resto de mis colegas, pero en el caso mío, es cierto que nos interesa o que me interesa el tema de llegar a la cima. Es cierto, porque me entreno para eso. Hago el esfuerzo que tengo que hacer antes para llegar a la cima. Pero yo sí tengo claro que es un complemento, que es un valor agregado, porque el proceso de una montaña comienza el rato que entreno, el rato que armo el viaje, que llego al campamento base, que armo los campamentos de altura, que me aclimato bien y finalmente llega a la cima, que es un momento extraordinario. Y luego de la cima hay que bajar, porque la escalada del Everest no se acaba llegando a la cima, hay que bajar al campamento base. Entonces todo este contexto, y cuando yo estoy de vuelta en el campamento base, ahí realmente siento que he logrado la expedición porque estoy de vuelta con vida. Entonces para mí es todo un contexto, no me quedo solamente en la cima, porque si no, en aquellas montañas que no he logrado la cima, como esta última que acabo de llegar, te contaría una historia triste, te contaría una historia de decepción porque no llegué a la cima. Pero paradójicamente fue una expedición extraordinaria por lo que aprendí, por lo que viví en la montaña, por mi encuentro conmigo mismo, porque no fue solamente pensado en el tema de la cima. No es la montaña más difícil, es la más alta con 8.848 metros de altitud. El nombre propio del Everest en tibetano es Chomolungma, que quiere decir diosa madre del universo. Y yo siempre lo he dicho y lo repito, el Everest es una montaña muy noble, extraordinariamente noble. Tal vez porque es la diosa madre, pues, y las mamás son siempre lindas, son nobles, son amorosas. Y por eso esta montaña permite un gran número de ascensos, lo cual no es posible en el K2. Acabo de estar en el campamento base del K2 hace un poco más de 2 meses, mes y medio, y nadie pudo subir esta vez al K2, nadie pudo subir al K2. En el Everest nunca ha pasado un año que no suba nadie, siempre sube. En los últimos años sube mucha gente, porque el Everest es una montaña muy noble, porque el clima no es tan caprichoso, los cambios de clima no son tan bruscos. La vía misma, dependiendo del lado, tiene ciertos lados como más bondadosos, menos complicados.
no tiene sitios que sean como muy trampa mortal. En el caso del Everest, en el lado sur, entre la cima sur y la cumbre principal, donde está el escalón de Hillary, ese es un sitio medio complicado. Si es que hay atascos, como sucede ahora, es un sitio complicado. Por el lado norte no, porque es una vía mucho más amplia, mucho más abierta. Entonces es una montaña bien noble. En cambio que en el K2 o en el Kanchenjunga, para mi caso el Kanchenjunga, la tercera más alta del mundo, ha sido mi 8000 más difícil, más que el K2 inclusive, porque llegué en el quinto intento. Entonces son montañas muy comprometidas, que por encima de 8000 tienes muchas cartas para el siguiente juego. En cambio que el Everest es noble, es amorosa, es bondadosa esa montaña. Esa es la razón. Pero primero creo que es un tema que te va a aclarar mucho el tema de la estadística. El 97% más o menos de personas suben con mascarilla de oxígeno. No, perdón, corrección. Es del 92%. 92.3% de personas suben con mascarilla de oxígeno. Y el 6% subimos sin mascarilla de oxígeno. Entonces ya eso a ti te da una medida bastante clara de la gran diferencia que es subir con, claro, subir sin. Ok, bueno. Luego, yo quiero hacer una diferencia entre la gente que sube incluso con oxígeno. Hay dos grupos. Hay un grupo de deportistas, digamos, de montañistas, que aunque van a subir con oxígeno, son responsables de su condición física. Es decir, que han hecho una buena preparación física sabiendo que van a utilizar mascarilla. Y hay otra gente que yo la he visto en el lado sur, en el lado norte, con una preparación física muy justa, porque saben que van a utilizar oxígeno desde el campamento 2 o desde el campamento 3. En el año 2012 yo vi gente utilizar mascarilla de oxígeno desde los 7100 metros de altitud en el Everest. Eso para mí es inaceptable. O sea, ponerse mascarilla a 7100, o sea, ¿qué voy al Everest, pues? Que se pongan en el último campamento a 8000, 8300, ok, está aceptable, entiendo el concepto. Pero irse al Everest para colocarse la mascarilla a 7000 metros, yo no entiendo. Entonces la diferencia es abismal, porque la gente que ha utilizado oxígeno me dice que sobre todo se sienten súper abrigaditos, muy calientitos. O sea, nunca hay congelaciones con la gente que utiliza el oxígeno, porque entiendo que el oxígeno lo que hace es que la sangre fluya más, esté como más licuada. Nosotros que tenemos que adaptarnos a la falta de oxígeno, en el proceso de aclimatación, lo que sucede es que producimos mayor número de glóbulos rojos y la sangre está más espesa. Y al estar más espesa, chévere, hay más sangre para el cerebro, pero llega menos a los dedos de las manos y los dedos de los pies. Por tanto, los que subimos sin oxígeno estamos mucho más expuestos a congelarnos por esta situación. Otro punto, se descansa mal, o sea, no se descansa. En el campamento 3 del lado norte del Everest, que es el más alto, es complicado porque está a 8300 es un montón. Una compañera mía con la que coincidimos en la cumbre, Elga Heine, ella se puso la mascarilla, se puso bajito a 1 litro por segundo, y ella me contó al siguiente día que incluso soñó porque pudo dormir esas horas previas al ascenso a la cumbre. Entonces yo me reía porque decía, yo acabo de tener pesadillas toda la tarde, pero pesadillas sin dormir, de la angustia de saber que tengo que subir a la cumbre. Y claro, luego ya en el ejercicio mismo físico se nota una gran diferencia entre la rapidez en una persona que va con mascarilla y uno que va sin mascarilla. Y en resumen general, el que va así, los que vamos sin mascarilla, estamos obviamente mucho más expuestos al riesgo, porque tu rapidez de movimiento es mucho más lento, tu raciocinio es mucho más lento, tu capacidad de reacción es mucho más lento. Por eso es que el argumento y el apoyo para esto tiene que ser un entrenamiento muy dedicado, mucha dedicación. Entonces, yo sí creo que hay una diferencia muy grande, muy sustancial en el tema de hacerlo con y sin. Obviamente,
Aquí cada montañista, cada deportista escoge la manera de hacerlo. Escoge. De repente, para un deportista amateur, el subir el Everest poniendo ese oxígeno desde 8.000 metros es un gran reto y asumido con responsabilidad ese reto, perfecto. Pero lo que sí no entiende es ponerse a 7.000 metros. O sea, eso no entiende. Y luego, obviamente, para quienes hemos tenido la posibilidad de hacerlo, sí, todos mis colegas podrán decir que es un reto físico y mental extraordinario. Yo creo que ahí es una exageración. Lo que sí, yo como soy optimista, siempre busco las palabras más no tan negativas, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que por encima de 7.500 el cuerpo empieza a sufrir. Okay. Y empieza a sufrir porque está sin oxígeno. La respiración es el medio vital más importante que tenemos los seres humanos. Por eso es que ciertas prácticas de conexión con uno mismo, que es la meditación, se basan fundamentalmente en ese ejercicio vital que es respirar. Y al subir sin oxígeno, al cuerpo le estás quitando algo que es vital en ese ejercicio de respirar, el oxígeno. Entonces, por el oxígeno puedes pensar, por el oxígeno puedes tener mayores latidos en tu corazón, con oxígeno metabolizas la comida que te ha servido, y al quitarle el oxígeno, el cuerpo se desespera, no sabe qué está pasando. Para compensar esa falta de oxígeno, ¿qué es lo que hace? Duplica o triplica las pulsaciones por minuto. En el campamento 4 del Everest por el lado norte, 8.300, en estado de reposo, mi compañero Eber y yo teníamos más o menos 110 pulsaciones por minuto en estado de reposo. Entonces, ¿qué significa? Que entre comillas, todo el tiempo estás cansado. Claro. Todo el tiempo estás sufriendo. Ahora, el momento que tú prolongues esa estancia por encima de 8.000, claro que te vas a morir. Ahí sí hasta el punto, porque el montañista lo que hace sabe que va a estar ahí un tiempo, no sé, se aclimata y después vamos a estar 2 días, 3 días en esa altura y luego tienes que bajar. Exacto. Pero el rato que el montañista, que es lo que pasa en la película, se prolonga la estadía, ahí sí te vas a morir. Porque por encima de 7.800 no hay fórmula que te salga. Porque se te está acabando el oxígeno. Nada más. Ahí sí. No, es que es el camino, es el que tienes que recorrer hasta llegar allá. Okay. Claro, porque la cordillera del Himalaya es muy abrupta. Entonces hay 2 opciones. O llegas en helicóptero o llegas caminando. No hay opción de carretera, lo cual es lindo. Y obligatoriamente, en el buen sentido de la palabra, tienes que entrar por el Valle del Khumbu, que se llama, entonces vas a Namche Bazaar, que es un pueblo de Sherpas, luego el monasterio de Tiamboche, luego pasas al siguiente pueblito que es Gorakshep, que es donde ya ves el Everest. Entonces es un recorrido obligatorio para que puedas llegar allá. Pero es la experiencia mucho mejor entonces, ¿no? Sí, muy linda, porque además mucho más enriquecedor. En el camino le ves a la Mada Blanc, le ves a la pared sur del Lhotse, ya le ves la puntita del Everest, ves otras montañas de alrededor que son no tan altas, bueno, sí son altas, de 6.000, 6.500, y que le da mucho valor al viaje. Ajá. El cambio de clima, lo bueno del ejercicio de subir montañas es que no tienes control sobre varias cosas. Eso le da, ese toque de incertidumbre le hace más exigente, más complicado si quieres. Porque en las montañas que no he podido llegar a la cima en la primera vez o que he tenido reveses, fundamentalmente han sido por las condiciones de la montaña o por el clima. Entonces eso a ratos te genera una sensación de frustración, porque como montañista me he preparado bien, con mucha dedicación, con responsabilidad, con disciplina, luego viene el viaje, la logística, y el día que vas para la cima resulta que se dañaron las condiciones, vino una tormenta, la nieve está mala, y significa que 8 o 9 meses de entrenamiento no aportan para llegar a la cima porque las condiciones del clima se dañaron. He llorado, literalmente he llorado de la frustración y del coraje.
En el Dhaulagiri, en el año 2005, me quedé a 250 metros de la cima. La cima la veía ahí cerquita. Y no podíamos cruzar un sector de nieve porque se iba a romper la nieve, iba a haber una gran avalancha. Porque no hubieron las buenas condiciones para que se compactara la nieve. Entonces, haber entrenado 8 meses para quedarse a 250 metros duele. Me imagino. Pero eso le hace hermoso a nuestro deporte. Porque una maratón siempre vas a acabar. Aunque sea el último. O sea, 10 horas, tu familia te está esperando. Pin, llegas a los 42 kilómetros. Pero en la montaña no es seguro siempre que puedas llegar. Y ese ejercicio de aprender que no siempre se puede en la vida, ese a mí me encanta en la montaña. Y eso tienes que saber, que haces la mochila y yo digo, ojalá, Dios mediante, que en lengua pakistaní se dice, en árabe, perdón, es inshallah, que es ojalá, porque ese elemento no manejamos. Y me parece lindo, claro, porque si no sería, si haces la mochila y dices, listo, mañana Coto, mañana Cotopaxi, mañana Chimbo, el Aconcagua, dices, uy, ojalá que el clima vaya bien. Y cuando te sales dices, bingo, porque todo estuvo alineado. Lo que sucedió en el año 96 está muy bien replicado en la película. Todos los que están involucrados en ese tema no van a la montaña por el amor a la montaña, no van. Van por la desesperación desmedida del ego de querer llegar a la cima al precio que sea. Para en la siguiente reunión, en el siguiente cóctel, te voy a contar que acabo de subir a la cima del Everest. Eso era lo único. Nosotros los montañistas tenemos como gran sueño, quizá de toda la vida, la cima de una montaña en general y en particular la cima del Everest. Es el sueño de tu vida. Pero de repente dices, hay una agencia, y aquí entra la agencia de por medio. Exacto. Ay, que pagando $65,000 me promete la cima del Everest. ¡Wow! Aquí está. Entonces me voy. Y aquí hay dos responsables. La agencia y el cliente. Claro que sí. Los dos son responsables. Porque la agencia le promete, Esteban, tranquilo, yo te prometo, yo te llevo a la cima del Everest. Eso es una irresponsabilidad. No puedes prometerle una cosa así, no puedes. Y claro, cuando Esteban está a 300 metros de la cima, le dice a la agencia, hey, tú me prometiste, ¿no? Pagué para estar ahí arriba. Acuérdate que son $65,000. Entonces la agencia y el guía que se ve presionado, y ahí viene el desastre. Yo estoy a 250 metros de la cima, lloro, pataleo, chillo, y digo, no güey, no puedo, ya me voy llorando, pero me voy. Y regreso el próximo año, porque no le prometí a nadie nada. Es personal. Incluyendo con respeto a mis auspiciantes. Cuando regresé les dije, lo siento mucho, no pude llegar. Y me dijeron, Iván, tranquilo, así tiene que ser. Sí. Claro. Hace 2 años, unos amigos de montaña, colegas de montaña, estaban sin oxígeno, se tuvieron que devolver del escalón de Hillary porque hubo un atasco de gente y les tocaba hacer cola y esperar para poder subir. Pero si estás sin oxígeno, la espera se te hace complicada. Me imagino. Y hay una foto famosa que salió en National Geographic hace un año, que cuando yo vi una tremenda sorpresa. Era una cola de gente como las que se tiene a ratos cuando se subía al Cotopaxi. Así, habían fácil en el escalón de Hillary unas 35 personas esperando. O sea, eso era para mí imposible entender. Y obviamente para la misma gente que está con, y para los pocos que vayan sin, representa un riesgo muy alto. O sea, hacer una cola de espera a 8,650, el tema es sumamente delicado. Claro que sí. O sea, hubo un llamado de atención, pero el tema es que cuando tienes mucha plata de por medio, volteas la cara al otro lado, incluyendo el gobierno de Nepal. Porque hay mucha plata de por medio. Me imagino. O sea, una expedición, un señor conocido ahí, que bueno, ya no trabaja, Russell Bryce. Russell Bryce tenía en promedio 10 clientes. 10 clientes a $65,000 por persona. Más de $500,000 en 2 meses de expedición. Te haces el desentendido de muchas cosas. Claro que sí. Te haces el desentendido de muchas cosas. Entonces,
con mucho dinero de por medio es el problema. Me tocó en el Cachenjunga precisamente. En el Cachenjunga tenía 11 8000, me faltaban 3. El Cachenjunga había ido en el 2002 y en el 2002 hice 2 intentos. Después de todo este proceso que se ve en la peli, campamento, sube, baja, regresa, etc. Después de todo esto, primer intento y llegamos a 8000 metros. Y no podemos pasar por las condiciones de la montaña, porque se daña el clima. Nos toca bajar. Bueno, otro intento más. Hacemos un segundo intento y qué mala suerte, volvemos a coincidir cuando entra otra tormenta. 2 fracasos. Vuelvo en el 2006. En el 2006 ya hemos armado los campamentos, hago un primer intento, ni siquiera salimos del campamento 3 porque una nevada brutal con nieve por encima de las rodillas. En total, tercer intento. Y en el cuarto intento, el segundo de esa vez, nos quedamos a 250 metros de la cima. Llegamos a 8350. ¿Y por qué? Porque entró una tormenta. Entra la tormenta y nos tenemos que bajar con mucha pena. Y ahí volvía literalmente a llorar de las iras, del coraje. Y ahí en ese momento dije, no va más. Ya no puedo. Son 4 intentos, 4 fracasos, no por culpa mía, sino por culpa de la montaña. Y dije, voy a regresar al Ecuador y voy a hablar con mis auspiciantes y decirles que les agradezco mucho, pero ya estoy harto, porque uno se harta de fracasar, por más que sea optimista. Y ahí voy a dejar el proyecto. Pero luego hice una reflexión de que yo estaba tomando esa decisión en caliente, porque estaba enojado, porque estaba agotado, porque estaba frustrado. Y dije, ahí no es bueno tomar decisiones, voy a esperar hasta mañana a ver qué pasa. Entonces dormí unas horas y al siguiente día estaba un cielo como el de hoy, cielo azul, las condiciones mejoraron muy radicalmente. Y dije, bueno, vamos a hacer en total un quinto intento, porque algo de fuerzas me queda. Entonces lo que yo quiero hacer es llegar al Ecuador, o sea, sobre todo feliz conmigo mismo de que he hecho mi mejor esfuerzo. Si es que ya por cansancio no puedo, ya pues eso va a ser un nuevo intento. Y logro en el último intento, en este tercero de esa vez y quinto en total. Una escalada durísima. Además tenías el cansancio acumulado. Exactamente. El cansancio acumulado, mal comido, mal hidratado. Salimos desde 7850 a las 3 de la mañana y llegamos a la cumbre a las 5 de la tarde. 14 horas de escalada. Hizo menos 33 grados, se congeló la botella y en 14 horas de escalada tomamos medio litro de agua. Para mí es la escalada más dura que he hecho en mi vida. Pero la recompensa que tuve fue extraordinaria. Fue mi 12º 8000, lloré mucho en la cumbre y dije, vamos para adelante, ya están 12, faltan 3 y 14, ya nada más. Claro. Solo en el base te puedes bañar. Solo en el base. Solo en el base. Después claro. uno sale. Llevas pañitos húmedos, eso sí contabilizas los días que vas, yo al menos hago eso, tantos pañitos por cada día, en una bolsita Ziploc y los guardo. Y en el campamento base siempre te puedes bañar, ¿no? De la manera más sencilla, que es con una taza con agua o unas duchas ahí, digamos una bolsa con un dispositivo para que abras como llave y te bañes. Entonces... Pero claro, todo es contabilizado en todos los campamentos, ¿no? ¿Todo es qué? Contabilizado en todos los campamentos, porque imagino que tampoco puedes pegarte un baño de 2 horas. No, ahí entras, una zona enjabonada, una de shampoo y te fuiste, claro, sí, o sea, vuelves a lo básico. A ver, cuando yo utilicé alquilé el primer teléfono satelital, un teléfono satelital Iridium para el K2, ahí nos costaba, déjame, me acuerdo, nos costaba entre 10 y 12 dólares el minuto. Claro, aquí le tienen que cargar el fee del que te alquila, entonces me imagino que ha de costar eso, sí. Claro, ahora, yo tengo un teléfono satelital, una cuenta propia, que hoy es más barato, me cuesta 1.2 euros el minuto. Entonces la agencia obviamente te dará el Inmarsat, que es el más caro, y claro, tiene que cargarte, o sea,
pero es una locura, imagínate. ¿Y esa es la única forma que tienes de comunicarte ya estando en la montaña? El teléfono satelital, sí. Hoy es una gran ventaja. Yo los primeros 28000 nada que ver, en Katmandú les llamaba a mis hijos, les decía, nos hablamos en 2 meses, chao, nos vemos. Ahora es impensable, ¿no? Claro. Imagínate. Y luego la primera vez que usé satelital fue en el 99, alquilamos uno por lado norte, y el 2000 ya un grande por Pakistán. Y ahí me acuerdo, sí, que nos costaba entre 10 y 12 dólares el minuto, o sea que te da miedo cada llamada. Claro que sí. Hola, sí, 3 minutos, 36 dólares, ¡ting! Aquí en el Ecuador, sí, el coto. Con pena que ya no se puede subir, ¿no? Sí, hoy de mañana que le veía de mi casa me daba tanta pena que ya no se puede subir, ¿no? Eso me da muchísima pena, una montaña muy querida para mí. Ya pues nada, ¿no? O sea, habrá que ir a visitar de Limpiopumbo si las autoridades me permiten. Es una montaña muy querida. Y luego el mismo Everest. Al Everest le quiero muchísimo, le quiero mucho, una montaña muy linda, muy querida por esa nobleza que tiene, porque ha sido muy bondadosa conmigo. Luego al Kanchenjunga le quiero mucho también. Kanchenjunga es una montaña que le quiero mucho, me hizo sufrir mucho. Debe ser respeto también, ¿no es cierto? Claro, mucho respeto, mucho respeto. O sea, el Kanchenjunga es una montaña que le tengo un cariño muy especial. Viajo bastante, sí, le doy gracias a Dios que viajo bastante, me gusta mucho. Y hay ratos en que sumando, bueno, cuando estaba en el tema de los 14.8000, hay veces que pasaba hasta 5 meses fuera, porque cada expedición son 2 meses, entonces tenía 2 expediciones por año, eso eran 4 meses, más un tiempito que me quedaba en un sitio, otro sitio, se hacían fácil 5 meses, ¿no? Pero en promedio cada año estoy 3 meses y medio afuera, siempre, porque o es una cosa en los Alpes, o es en Pakistán, o es en Nepal, o es en Bolivia, o es en Alaska, entonces más o menos 3 meses y medio estoy afuera. Ajá. Es bastantito. Sí, bastantito. Y a eso hay que sumarle que también viajo por mi trabajo. Entonces, pero me gusta mucho viajar, es bien bonito, es la verdad, muy bonito. Me gusta mucho el cine, ¿sí? Qué lindo que es el cine. Me igualo después en mi casa porque como viajo tanto, y al rato estoy en Pakistán, ya no estoy, pues en el cine ya no puedo. Entonces mi hijo es un muy gran amante del cine y es bien crítico. Entonces él me pasa las listas, me dice, pa, esta hay que ver, esta no pierdas el tiempo. Entonces en la casa me sigo igualando. Pero cuando estoy aquí me gusta el cine por el ambiente del cine. Okay. Porque el sonido es mejor, la imagen es más grande, me gusta mucho el cine. Sí, claro, en el campamento te entretienes bastante porque ahora la tecnología te ayuda mucho, ¿no? Claro. Sí, entonces hay veces cuando la película es buena que hasta nos repetimos a la siguiente semana porque vemos la peli y estamos comentando en los campamentos, sí, la peli, qué tal el diálogo la escena tal. Y después, hay que repetir, sí, nos repetimos a la siguiente semana la peli. A ver, si es que eres buen lector, tienes resuelto el tema. Ahí está resuelto. Me imagino. Y yo, o sea, mi alternativa son las películas, porque yo leo y escribo. Y a ratos digo, a ver, una peli. Porque si la peli no es buena, yo te digo, en 2 horas hubiera leído ya 2 capítulos más. Pues. Sí, te entiendo. Claro que sí. Varias, porque ya te digo, no soy mucho por las cosas taxativas, ¿no? Por ejemplo, a mí la serie de La Guerra de las Galaxias me encanta, porque esa comenzó cuando yo tenía 17 años de edad, porque el discurso que se utiliza en la guerra es un discurso muy bien pensado, sobre el tema de programación neurolingüística, sobre el manejo del amor y del odio. A mí me encanta el concepto de La Guerra de las Galaxias, me encanta. Y en la parte esta del cierre, cuando la última película resulta que era la primera, o sea que Darth Vader antes era el lado de la luz y luego se hace al lado del mal, es un concepto pero extraordinario. Es una filosofía de vida pero muy bien pensada. Claro, sí. Pues esa serie me encanta. Y ahora acabo de ver en el avión La Edad de Adelaide, una película extraordinaria, muy buena,
con un giro en la parte final extraordinaria, de eso que estaba así atento a ver qué pasa. Y nada, eso confirma que el cine es tan lindo, tan chévere. Me gustan las de acción, sobre todo si trabaja Denzel Washington, ahí ese man trabaja, pero buenísimo, muy bueno, muy bueno. He ido, una experiencia muy linda que tengo de cine, fui un cine de lo más básico, de lo más rudimentario, a orillas del lago Titicaca, que vi Danzando con Lobos, ¿no? O Bailando con Lobos. Qué hermosa película, nos moríamos del frío porque era un cine fríísimo, pero disfrutamos muchísimo con la peli. En Pakistán no, porque es un país un poco difícil por el tema de la religión. Okay. En Nepal una vez, y en Nepal obviamente teniendo como vecino a la India, lo que tienes ahí son las producciones hindús, exacto, todo, pero en su máxima expresión. Mucha sangre, escenas de amor, y luego la típica coreografía donde bailan 500 hindús. Entonces eso fui, o sea, por cultura general y por ver el ambiente. Pero ¿no? Chévere cambiar un poco también a lo que estamos acostumbrados. No, ahí en cambio es lindísimo, desorden total, caos total, el guagua que te llora al lado y todo, es una nota extraordinaria, la verdad. Súper bueno. So today's the day, huh? First mailman on Everest? You've got to get moving. Everest. De hecho, en mi vida el haber subido el Everest por primera vez un 27 de mayo, que era jueves de 1999, sin oxígeno, ese fue un proyecto deportivo en el que yo sí puedo decir tuve un antes y un después en mi proceso deportivo como montañista. Porque era la primera vez que me enfrentaba a una montaña. De revisar en mi cronología van a ver que el año 2001 yo vuelvo a subir el Everest por segunda vez sin oxígeno. Por el otro lado, ¿verdad? Por el lado nepalí, porque la primera vez subí por el lado tibetano. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siempre, cuando me ilusioné desde niño y después ya de adulto, en mi proyecto de subir al Everest, la idea que yo tenía era siempre subir por el lado sur, por el lado nepalí, por donde se ve la película, para la película está referida por el lado sur. Pero por condiciones económicas me vi obligado a subir por el lado norte. Entonces me quedé con ilusión, tengo que decirlo, con pena de no haber subido por el lado sur. Gracias a Dios en el año 2000 las circunstancias económicas cambian porque ya tengo auspiciantes, porque ya conocen mi nombre. Entonces digo, ¿por qué quedarme con la ilusión de subirme al Everest por el lado sur? Porque quiero recorrer el camino de sus primeros conquistadores, Edmund Hillary y Tenzin Norgay. Entonces digo, esta es la opción. Así que digo, bueno, nos vamos a repetir el Everest sin oxígeno. En esas condiciones de esa altitud, por lo cual tuve que encararlo de una manera ya profesional, porque hasta antes las montañas que había subido las había subido de una manera amateur, obviamente con responsabilidad, con dedicación, pero cuando me propuse el Everest sin oxígeno, por el hecho de que sea sin oxígeno, estuve absolutamente claro que tenía que hacerlo embarcado en un proceso de atleta de alto rendimiento. Entonces, por esta razón, le busqué a mi amigo querido, al doctor Oscar Concha Zambrano, y él diseñó todo un plan de entrenamiento en el que yo nunca había antes tenía idea cómo funcionaba esto, ¿no? El tema de la manera de comer, de descansar, del ácido láctico, del VO2 máximo. Yo no tenía idea de estas cosas. Y claro, me tuve que rediseñar y marcarme en esta propuesta porque el Everest sin oxígeno es un proyecto de 2000. Me propongo subir el K2, una montaña que ni de lejos me lo había pensado antes porque es una montaña de mucho respeto, de mucho miedo. Pero solamente después del Everest es que pienso
entonces sí puedo pensar en el K2. Y gracias a Dios hubo el K2 el 31 de julio del año 2000 también sin oxígeno. Y entonces, después de que ya subo 3 8000, el Manaslu, el Broat, el Everest y el K2 y subo a año seguido, me va bien, logro las cumbres de año seguido. Entonces también entiendo que gracias a Dios tengo una conexión extraordinaria con la montaña, lo cual me permite, porque hay muchas variables que uno no maneja, lo cual me permite llegar a la cumbre cada vez que me planteo. Agradecimiento a Dios y a la vida. Y entonces ahí es que arranco con el proyecto de los 14 8000. Pero el tema es que el rendimiento. Entonces el proceso fue entrenar 3 años, subiendo una montaña de 7000 en el 96 y luego 2 8000 en el 97 y en el 98. Y en el 99, gracias a Dios, llegué a la cima del Everest sin oxígeno suplementario. ¿Por qué ese antecedente? Porque todos estos 3 años de entrenamiento me permiten descubrirme unas bondades físicas que antes yo no sabía que tenía. Este es el gran regalo que yo recibo como premio de embarcarme en este proyecto de subir sin oxígeno. Entonces para mí, claro, es una gratitud lindísima con la vida, con mi cuerpo, con mis condiciones físicas, de saber cómo me fue en el Everest sin oxígeno, comparándome con mis otros colegas que estaban con oxígeno y con mis otros colegas que estaban sin oxígeno también. Entonces sí para mí, aunque sea un lugar común, es como que wow, o sea que bueno saber estas condiciones. Y por esa razón el año